Hola, queridos amigos. Mi deseo es hablaros de las próximas actividades que vamos a efectuar, sobre todo de una materia muy importante y quizá la más importante que hace el ser humano, que es la teurgia. Teurgia, ¿qué es la teurgia? La teurgia es una ciencia, la magia, el ritual que nos va a acercar a Dios, porque existen otro tipo de congregaciones, de estructuras mágicas que además dan lugar a mucha confusión, pero sobre todo hay una gran división entre goecia y teurgia. La goecia estaría más enfocada para cosas terrenales, concretas, específicas, y en cambio la teurgia está más enfocada hacia una serie de temas, hacia una serie de temas que son muy importantes, porque es la mente, el cuerpo, el espíritu. Acercarse a Dios no es fácil, dado que el hombre está continuamente queriendo acercarse, pero a la vez le da miedo. No entiende a Dios, nadie entendemos a Dios. No entendemos la obra de la creación, nunca la podremos entender porque solamente somos humanos. Y esto a veces nos da miedo. Con la teurgia hemos dado un avance importante, todos los que la hemos practicado, porque sin entenderlo, porque no lo hemos entendido, hemos estado más a gusto, hemos conseguido estar en una vibración muchísimo más buena. Hablaros de la teurgia, sobre todo cuando aparecen estas disciplinas, acabamos siempre en dos corrientes, que es la egipcia y la griega. Y concretamente la teurgia se la debemos a Jámblico, sí, los neoplatonianos, aquellos que de alguna manera expresaron las ideas, las condensaron y nos hicieron el tipo de personas que somos. Hoy somos lo que somos gracias a los filósofos griegos. Estos filósofos griegos, y sobre todo Jámblico, nos dio como origen, a partir de su obra capital, que es Los Misterios de Egipto, obra capital, nos habla de esas circunstancias tan importantes que hacían los egipcios, que le daban en el ritual de apertura de la boca, capítulo 23 del Libro de los Muertos, Libro de los Muertos que siempre tengo a mano, Libro de los Muertos egipcios, en el número 23 se habla de la apertura de la boca, es decir, dar el aliento vital. La magia, el ritual que practicaremos y entenderemos, evidentemente no lo haremos con ningún difunto, sino lo haremos con un objeto que es un referente, un objecti, un referente. Os enseñaré a hacer una serie de dobles o duplicados, objectis, que sacados de la cosmología egipcia, nos harán entrar en la teurgia de la mano de Jámblico, es decir, de la mano de uno de los grandes conocedores y filósofos que han dado lugar a todo ese efecto. En los rituales que haremos, el de apertura de la boca, el de, sobre todo, de entronización, el viaje al más allá, más allá de la muerte, porque quizás situamos la teurgia estar más cerca de Dios, pero más cerca de Dios es el cielo. ¿Y en el cielo viven solo los ángeles? No. En el cielo viven todos aquellos que ya se han ido. En el cielo viven, por lo tanto, lo que nosotros llamamos difuntos, pero que ahora están en una vida mucho mejor. Están en ese otro plano. Por lo tanto, el curso de teurgia se consta de misterios egipcios, rituales egipcios, para entender por comparativa, para entender por comparativa aquella forma de ser y de pensar de los grandes filósofos neoplatonianos, que es la base de nuestro conocimiento. Al final llega un momento que todos partimos de un principio, el principio de conocer y saber. Y Jámblico se planteó que para acercarnos a la divinidad, a la totalidad, al total completo, teníamos que entendernos nosotros mismos, desde lo más bajo, desde la parte más baja, e ir subiendo peldaño a peldaño, eslabón por eslabón. Y fue egipcio. Y en Egipto descubrió que los antiguos egipcios habían practicado un tipo de teurgia muy interesante. Hicieron un universo paralelo, donde para ellos la divinidad le llamaban Osiris, el señor de los muertos, que de hecho era una confusión sobre el Dios desde el punto de vista nuestro, cristiano o neocristiano. Evidentemente no es el Dios
que nosotros creemos que es un Dios más absoluto, un Dios total, sino para ellos Osiris era una parte de esa divinidad, de esa pulsación. Pues haremos todo eso, el ritual de Osiris, el ritual de apertura de la boca. Y con todo ello iremos aprendiendo. Y al aprenderlo, entraremos en los misterios del cielo. Y en esos misterios del cielo, los difuntos, los contactos, la forma de entender, los rituales de acercamiento para los seres queridos. Hay muchas veces que en iglesias estamos trabajando, vamos, la gente que cree y lo practica, pues pone novenas por sus difuntos, utiliza una serie de rezos, utiliza una serie de cuestiones para pedir, ¿no? ¿Esto funciona? ¿No funciona? Sí, pero funciona desde un ritmo vibracional. Entraremos en cuáles son los ritmos vibracionales y todas estas partes del cielo tan importantes. Nosotros estamos acostumbrados a... En Islam existen también las categorías de ángeles y arcángeles. En el Islam, también en el mundo hebreo, ellos tienen 10 niveles, nosotros tenemos 9. En el Islam se distinguen bien claramente tres. ¿Quiere decir que hay uno que está equivocado? No, son formas de entender, ¿eh? Son formas de entender. Para el universo cristiano, que es al que yo intento dirigirme, dado que ya nos gustaría conocerlo todo, pero es bastante difícil, por no decir imposible, en el universo cristiano donde nos han enseñado el Padre Creador, que sería el mismo que el hebreo, sería el mismo que el islam, pero las concepciones, ellos son pueblo elegido, para nosotros toda la humanidad es el pueblo elegido, ¿no? Hay que ver que lo más pequeño de la categoría angélica, la angiología, ¿eh? Angiología. Entraremos de lleno en leyes angiológicas, oráculos angiológicos, la forma de comunicarnos con los ángeles, la forma de pedirles, quizá a veces el sonido de una campana, habréis visto, muchos llamadores de ángeles, muchos, no solamente por sonar la campana, pero una campana con meditación, que os voy a enseñar a hacer meditación y abstracción. De hecho, para entrar en el nivel teúrgico importante, os voy a enseñar a hacer una autohipnosis, para coger el grado de concentración que necesitamos. Muchas veces hay mucha gente que me lo dice, ¿no? Que le falta el punto ese final, ¿no? De poder concentrarse bien. Pero si os enseño, como una especie de mindfulness, ¿eh? Si os enseño a autoprogramaros, a entrar dentro de vosotros mismos, a hacer que el nivel de trabajo, el nivel de abstracción sea máximo y os podáis programar, empiezan a surgir las visiones, empiezan a surgir los complementos, empiezan a surgir esos planos que nos hacen tan especiales, tan únicos. Teurgia, por lo tanto, el mundo angélico, el mundo de los difuntos, y cómo veremos las jerarquías de lo celeste. Estudiaremos los celestes. Sabemos que los primeros de todo, serafines. ¿Por qué serafines? Porque viene a ser los ardientes, la llama de fuego, la llama de fuego. Serafines, los ardientes. En este primer círculo elevado, el más alto de todos, los que están con Dios, ese es terreno de aquellos que están con Dios, eh, están viéndolo y por lo tanto alabándolo y por lo tanto están reflejándose en ellos la imagen, el poderío de Dios. Y ese poderío de Dios es el fuego, el fuego creador. Eso lo tienen evidentemente estos ángeles serafines. Inmediatamente después de los serafines vienen los querubines, que sería un grado inferior, pero quedémonos en los serafines. Los serafines, no, la mitología sobre ellos, sobre todo Isaías, ¿eh? Isaías es el que nos ha dejado una documentación precisa en la muerte del rey Ocías, ¿eh? En la muerte del rey Ocías estos son escritos bíblicos, que todos lo podéis consultar. Nos habla de una cosa muy importante, nos habla de las seis alas que tienen los serafines. Seis. Seis me refiero a que hay dos superiores, dos medias, dos inferiores. Las dos inferiores tapan los pies, lo que sería la parte inferior. Las dos superiores queda su rostro completamente tapado.
y el resto de las alas quedan totalmente desplegadas. Ahí estamos viendo la aparición de un serafín con una especie de figura de ojo que nos ve, que nos sigue. Hay muchas interpretaciones sobre los serafines. Veis que la mayoría de personas que han intentado profundizar en sus viajes psíquicos, que los vamos a hacer, cadenas psíquicas, viajes, existe un mundo angiológico donde se trabaja todo esto a nivel mundial. Intentar ver un serafín es una visión divina y sería lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Porque estaríamos viendo el último eslabón antes de ver a Dios. Ver, sentir. Después estos tienen este tipo de sala y tenemos que estudiar por qué son 6 salas dobles, además, 6 salas dobles. ¿Por qué tapan su rostro, tapan sus pies y las otras están desplegadas en forma de ojos que todo lo ve? Esto es algo que es un misterio, pero de todo ello sacamos información. Esto es un misterio porque es simbólico. Estudiaremos el simbolismo. ¿Por qué 6? ¿Por qué los ojos? Después vendrán inmediatamente los querubines que tienen 4 niveles de alas. 4 niveles de alas. Después los tronos. Cuidar, los tronos ya son algo más complicado de entender porque son ruedas de fuego, ruedas. Estamos, claro, en el nivel más alto, el más alto de todos los niveles. En cada uno de esos niveles vemos la función de los ángeles. Y en este caso estos ángeles están para contemplar, para sentir a Dios, el mejor de los estados, ¿no? Después va bajando los círculos, a nivel ejecutivo, a nivel de las naciones, a nivel de la expansión del hombre, hasta llegar a los arcángeles, que son los que actúan por mandato de Dios. El más conocido, el que es como Dios le llaman, el más conocido y el que más fondea su espada, ¿no? Ondea su espada victoriosa. Es el arcángel Miguel, San Miguel, ¿no? San Miguel arcángel, el vencedor total y definitivo del diablo, de Lucifer. Él acaba, es el estocado, la estocada final y por lo tanto acaba con la maldad. Pero ese es al nivel de arcángel. El arcángel, cuando se manifiesta a los humanos, nos ciega. Es como también una columna de fuego para nosotros. Aunque poco a poco van mostrándose y vamos viendo cómo son, ¿eh? Estos son los arcángeles. Están, pues, evidentemente Miguel, Gabriel, Uriel, de alguna forma Rafael. Todos esos arcángeles tienen una función específica. No hay uno más que el otro, sino que son los que les han encomendado una función. Y finalmente vienen los ángeles que en un momento determinado, en este momento determinado, los ángeles tienen la función primera y la más importante, acompañar al hombre. ¿Eh? ¿En qué? Todos tenemos por nacimiento un ángel, un guardián, un ángel de la guarda o guardián. Es una vibración que nos acompaña siempre, porque hay una parte de nosotros por el alma, por tener alma, que tenemos contacto con este mundo angélico. Por lo tanto, ¿qué haremos en el curso? Estudiaremos cómo contactar con nuestra alma, perdón, con nuestra alma ya contactamos porque es nuestra, sino cómo contactar con nuestro ángel de la guarda, cómo servirnos un poco de sus conocimientos, cómo se convierte en nuestro guía espiritual. Además de otros guías espirituales que vienen, que son los desencarnados, aquellos que ya han pasado al otro lado y también viven en el cielo. En el cielo hay mucha más gente que en la Tierra. La Tierra es una estación pequeña, de paso, porque existen otras estaciones de eso que llamamos humanos, que están de alguna forma con la función de entender y comprender. Y a través del desarrollo de la sabiduría y de la compasión, van ejerciendo, van adelantando hacia adelante. ¿Qué haremos en el curso? Ya lo veis, muchas cosas. Los arcángeles con la misión, entender los jeroglíficos que acompañan a los arcángeles. Tengo aquí una pequeña medallita del arcángel Miguel, que se nos presenta con las alas batidas y con la espada concreta. Hay muchas conmemoraciones, muchas. Otros ya sabéis que son como ruedas, otras son diferentes manifestaciones, pero esto es el simbolismo que nos llegan a los humanos cuando contactamos en espiritualidad.
Cuando el ser humano llega a unos niveles de santidad, eh, solo unos pocos pueden llegar, ¿no? Que están más cerca de la divinidad, empiezan a ver estas visiones. Y ahí se producen algo que está solo al alcance de los que llegan a ese nivel, que son los milagros, ¿no? La transformación. El mundo sobrenatural, ¡pum!, aparece. Dejamos lo natural, lo cotidiano, el día a día. Una persona que haga el curso que yo os estoy diciendo, que estudie conmigo teurgia, aprenderá simbolismo, magia, magia teúrgica, diferentes niveles, rotación, utilización de, por ejemplo, los inciensos, pero no simplemente quemar incienso, sino utilizar los inciensos cada uno y en cada momento. Construir el círculo mágico teúrgico. El círculo mágico teúrgico es un círculo que se hace siempre de harina blanca o sal. Blanca, claro, la sal lo es. Yo soy partidario de hacerlo con harina blanca, pero no importa, en este caso es lo consagrado ahí, que tiene un gran triángulo interior. Bueno, eso se os explica cómo hacerlo, con diferentes espacios y diferentes niveles que hay que ir sobrepasando en ese círculo teúrgico. Cada una de las visiones nos va acercando una parte del cielo, las cuatro partes, los cuatro puntos cardinales del cielo, que no de la tierra. Y nos enseñan un poco a ver y entender y conocer. Pero claro, mientras estamos haciendo todo esto, tenemos que ir aprendiendo cosas. Para eso están los egipcios, los antiguos. A ellos nos van a servir de cobayas casi, estudiando cómo ellos tuvieron a través del libro de los muertos, cómo ellos hicieron cada uno de los rituales, veremos la aplicación práctica en nosotros. El Osiris, el Horus, el Set. El Set sería la parte goética, ¿eh? El Set sería la parte goética. De alguna manera el Horus es la redención, el ser humano redimido, pero el Horus es Cristo, es un poco el Hijo, el Redentor, ¿eh? Y Osiris, que está en el otro lado. En este caso, para Egipto era el Osiris era una parte completamente del reino de los muertos. Nuestro Dios, el Dios que desde el neocristianismo entendemos todos, es el Dios que está en todo, lo es todo, no tiene partes de Dios. Esas son culturas que aún estaban en un estado evolutivo distinto, o que simplemente habían estudiado, comprendido, o no querían aprender, o no pudieron aprender más. Todos tenemos la posibilidad, gracias al neoplatonismo, a entender una visión más global y más estructural, ¿no? El entender la verdad. Y la verdad es que solo hay una unidad, que es Dios. Dios es el único, el uno y el creador. A partir de esto que nos pondríamos de acuerdo la mayoría de gente con su fe, habrá que estudiarlo con todos sus enigmas, con todos y cada uno de ellos, hacia el círculo teúrgico, los niveles que hay que ir superando, la hora, los colores. Para eso utilizaremos velas de diferentes colores. Ahí sí que, a partir de los que hemos trabajado, pues algunos círculos goéticos, dejamos la luz de un solo color, rojiza, y vamos llegando a los verdes, a los azules, a los lilas, a los rosas. Hay una gran proliferación de colores porque se depende la obra maestra que quieres hacer, que quieres concentrarte, que quieres llegar a ella, que quieres empezar, aparece, pues, por lo tanto, esa gestación. Pienso que es un curso maravilloso porque ya damos el salto definitivo. Cuando das ese tipo de salto, insisto, que todo el mundo puede aprender porque tenemos dónde copiar. ¿Y dónde copiamos? Con el antiguo Egipto. Como ellos hicieron su teurgia, después sacaremos las enseñanzas para el nuestro. No nos quedaremos en su nivel, porque eso sería un nivel involutivo, sería un nivel comparativo. E iremos entonces a entender mejor qué es un trono, una potestad, los otros niveles angélicos que hay, las virtudes, todas estas sensaciones angélicas que hay, que muchas veces no se ven ni se sienten más que en el interior y solamente vibra para el alma. Cuando eso ocurre, realmente estamos haciendo este nivel. Trabajaremos, por lo tanto, autohipnosis. Trabajo en el mundo interior. Trabajo, por lo tanto, a nivel del alma. Esa almaterapia que vamos a hacer. Trabajo comparativo, el mundo egipcio, que lleva los rituales de Osiris, los rituales de Isis y sobre todo
los rituales de Horus, que es un poco el eje conversor, ¿no? Horus se convierte en nuestro Cristo y es por gracias a Cristo que tenemos la opción de elevarnos en el mundo angélico. Por lo tanto, trabajaremos todo eso, trabajaremos estos niveles, trabajaremos esos niveles y jerarquías. En ningún momento queremos apoderarnos de ninguna cosa, sino que compartir, vibracionar, pedir y orar. La vida del mago teúrgico ya no es conseguir, sino orar y pedir con humildad. La humildad es la base. Por eso me atrevo a hablaros así y por eso os quiero invitar a este nivel, que pienso que es distinto. Hace mucho tiempo que yo no trabajo con la teurgia. Diferentes aspectos de mi vida me han impedido hacerlo. Pero ahora ha surgido el momento. Y dado que ha surgido el momento, significa que algo está vibracionando, que algo está de alguna manera ejerciendo en ese momento, en un momento tan difícil que nos ocurre en el planeta, al mundo de la Tierra donde vivimos, ¿no? Estamos muy lejos de tener la armonía necesaria para estar en paz con lo divino, con la divinidad. Y tenemos que aprender juntos, saber orar juntos, hacer todo eso. Por lo tanto, oraciones, rituales, oráculos, rituales, oraciones, oráculos. Autohipnosis para la meditación profunda, para entrar dentro de esos niveles que nos harán subir nivel. Fijaros que se tiene que llegar hasta el nivel más alto, que es el serafín, el contacto vibracional, insisto, no para conseguir nada, sino subir para ver, para contemplar ese trabajo divino que es la esencia de la naturaleza. Y haciendo todo esto, habremos dado el gran salto que nos decía Jámblico, el conocer un poco nuestro gran poder. El gran poder del hombre es que puede, gracias a lo angélico, elevarse hasta conseguir contacto con la divinidad. Eso está a nuestro alcance, está a tu alcance, que me estás escuchando ahora. Y creo, sinceramente, que podemos conseguir un trabajo intenso. En los trabajos de meditación, que yo lo voy a hacer por autohipnosis todo, haremos todo lo posible para que en conexión todo el mundo podamos llegar a un nivel. No se trata de que uno suba y el otro baje. No, no. Vamos a hacer un trabajo en equipo, un trabajo de familia, casi un trabajo familiar. Bueno, esto sería un poco el plano. Tenemos información de sobras para daros. Tenemos diferentes apuntes que iremos tocando. Apuntes que en un momento determinado nos servirán para trabajar las diferentes jerarquías y momentos, pero lo importante es que sepáis todo nuestro trabajo, ¿eh? No me importa repetirlo, ¿eh? Haremos rituales. Estos rituales tendrán que ver desde la colocación de los inciensos, desde el color de las velas, de la hora del día. Aquí no se trabaja de noche especialmente, sino se trabaja de día. Los rituales teúrgicos son de día, con el sol, si puede ser, con la luz de alguna manera del astro rey, ¿no? A partir de ahí. Compararemos con Egipto y al comparar sabremos un poco qué estamos haciendo, porque el ritual de apertura de la boca era, de alguna manera, ver que lo inherente, que lo que nos rodea, lo que nos representa, tiene vida, porque la vida se la damos nosotros. Es la forma de dar vida. Y dando vida, pues entraremos en algunos otros misterios, como puede ser el misterio del golem, que hemos tratado en algunos otros niveles. En ese le daremos vida, le daremos esa capacidad. Este es mi programa, esto es el sistema. También habrá diferentes oráculos, objetos, objetos especiales que tenemos, como esta piedra negra, que por ejemplo por referencia vemos que en el Islam existe una piedra negra, en la Kaaba, en la Meca. Esta piedra negra dice que es un trozo del cielo y no es falso, porque es un meteorito. Pues a partir de ahí iremos trabajando estos niveles y yo espero veros ya a partir del día 5 en compañía para trabajar este nivel y haremos todo lo posible para seguir adelante con todo este proceso. Nos vemos muy pronto. Hasta pronto.